Llegué a mi casa fingiendo olor a sal de mar en la ropa, y en la mesa encontré algo que me destruyó por dentro: una carta, 2 mensajes y la verdad perfecta que nadie imaginó. Silencio. Una taza rota. Mi corazón acelerado. Tenía la carta entre los dedos y me temblaban las manos como si el papel pesara toneladas. El aire estaba espeso, cargado de un secreto que no era mío, pero que me había elegido para ser descubierto. Miré alrededor y sentí que mi propio hogar ya no me pertenecía. Cada mueble, cada sombra, cada rincón parecía mirarme en juicio. Yo había salido fingiendo un viaje, volví creyendo que todo seguiría igual. Y en segundos, todo se derrumbó. Si alguna vez fuiste traicionado por las personas más cercanas a ti y fantaseaste con la venganza perfecta, dale like, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Esta te va a golpear fuerte. Respiré hondo, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Leí una línea, luego otra. Después miré los mensajes en el teléfono que no era mío. Y entendí. Entendí que mi hijo y su esposa me habían estado ocultando algo que no solo cambiaba mi lugar en su vida, sino que ponía en duda todo lo que yo creía sobre nuestra familia. Sentí enojo, tristeza y una calma extraña, peligrosa, que me dijo que ya no podía fingir que no sabía. En ese instante supe que no iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a romper nada. Iba a hacer algo mejor. Iba a buscar la verdad completa, a unir cada pieza, a escuchar en silencio, a observar sin ser vista. Porque cuando la verdad sale a la luz en el momento perfecto, no necesita golpes, solo necesita ser expuesta. Esta no es solo la historia de lo que descubrí esa noche. Es el camino que recorrí desde la injusticia que me quemaba por dentro hasta la investigación secreta que me robó el sueño, el plan que construí con paciencia y la ejecución que dejó a quienes me traicionaron sin palabras. Es la historia del momento en que todo se reveló y sus máscaras se cayeron frente a mí. Yo soy madre. Creí que lo había dado todo, y esta es la noche en que aprendí que incluso el amor más grande puede ser puesto a prueba, pero también que una mujer herida puede levantarse, mirar a los ojos a su propia sangre y recuperar su dignidad. Quédate conmigo, porque lo que empezó con una carta sobre la mesa terminó cambiándolo todo. La mañana en mi casa siempre empezaba igual, el olor a café recién hecho que se escapaba por la cocina como una promesa, la luz pálida entrando por la ventana y las tazas alineadas en el fregadero esperando ser usadas. Me gusta pensar que puedo reconocer una casa por sus olores. El mío tenía siempre café, pan tostado y el viejo perfume de mi abrigo colgado en el perchero. Esa mañana, mientras removía el café con la cuchara, pensé en lo sencillo que era todo. Pensé en Diego lavando los platos, en Mariana contando sin prisa una anécdota de la noche anterior. Pensé en nosotros, en la costumbre tranquila de compartir los pequeños desastres domésticos que llenan una vida común. Hacía años que vivimos así, cercanos, encajando piezas, sin grandes secretos a la vista. Diego es mi hijo mayor. Tiene la voz grave de siempre, un timbre que suena como consuelo cuando me llama por teléfono. Lo imaginas fuerte y confiable,
y así lo era para mí. Tenía pequeñas manías: doblar las servilletas en triángulos exactos, dejar el periódico en el mismo sitio. Mariana llegó a nuestra vida como una brisa, risueña, práctica, con manos que se movían como si supieran exactamente dónde poner cada cosa. La veía inclinarse sobre la mesa, peinando el cabello de Diego con ternura, y sentía que la casa respiraba mejor. Creí que todo estaba en su sitio. ¿Seguro que todo está bien, mamá?, me preguntó Diego una tarde, mientras yo me sentaba a atarme los cordones. Sonó, como si quisiera protegerme y a la vez preguntarme por algo que yo misma no sabía. Me reí. Le dije que sí. Le dije que había sido una semana larga, nada más. Le entregué una taza de café y él la tomó con las 2 manos, como si fuera un talismán. Esa imagen quedó grabada. La memorizo. Las manos de Diego, la sonrisa de Mariana. Me servía para recordarme que no estaba loca, que mi mundo, al menos en apariencia, seguía entero. Las grietas no llegaron de golpe. Fueron pequeñas, como las fisuras en una cerámica antigua, apenas perceptibles hasta que una noche, con la luz encendida y la radio de fondo, noté que Mariana esquivaba mi mirada. No fue un gran gesto, fue una sombra en su rostro que yo, por costumbre, atribuí al cansancio. Luego vinieron las llamadas a horas raras, esos timbres que cortaban la madrugada y dejaban un eco frío en la casa. Mariana apagaba el teléfono con rapidez cuando yo entraba en la cocina. A veces dejaba la pantalla boca abajo. A veces, cuando la veía de espaldas, sentía que su postura era otra, una tensión nueva que no estaba ahí antes. Hubo mensajes que desaparecieron. Los veía al principio porque me acercaba a dejar algo en la mesa y mi ojo, curioso y anciano, leía lo que aparecía. Pero aprendí que había un botón invisible que borraba cosas. Un día encontré un hilo de notificaciones en la papelera del teléfono. Otro día, una pantalla con ventanas abiertas y la leyenda Última sesión. Pequeñas señales que no comprendía del todo, pequeñas pruebas que mi mente querría desestimar. Recuerdo una tarde en la que el sol golpeaba el suelo de madera y me senté en la alfombra a coser un botón. Diego canturreaba algo en la cocina. Mariana habló por teléfono y dijo una palabra que me llamó la atención. Lucas. No alcancé a escuchar más, pero la palabra se me pegó como una brasa. Pensé en un vecino, en un compañero de oficina, pensé que quizá era algo sin importancia, pero las palabras se vuelven ecos cuando se repiten y a la larga, los ecos forman un patrón. Vuelvo a ese primer recuerdo con frecuencia. Una Navidad, hace unos años. La casa estaba adornada con luces que parpadeaban en la terraza. Diego abrió un regalo y empezó a reír como un niño. Mariana había cocinado un pastel desastre que terminó siendo el mejor pastel que probamos. Nos sentamos los 3 en el sofá, pegados, y sentí que no necesitaba más. Fueron tardes así las que me enseñaron a confiar. Fueron esas tardes las que hacen que luego duela cuando algo falla. La tensión creció con gestos mínimos. Mariana dejó de llamar por las mañanas para preguntarme por la receta del arroz. Diego empezó a tomar al trabajo como si fuera una misión urgente y regresaba luego con excusas. Yo, con mis arrugas y mis manos acostumbradas a sostener la casa, intenté no mirar demasiado.
Quise creer que era mi mente jugando a imaginar monstruos donde no los hay. Pero hay un punto donde la imaginación deja de ser dulcemente protectora y se vuelve una lámpara que ilumina rincones que no querías ver. La primera prueba clara apareció una tarde oculta entre papeles. Había recogido una carta del correo, una correspondencia bancaria que por equivocación había ido a mi nombre, y la dejé sobre la mesa para abrirla después. Diego pasó y dijo algo distraído sobre mantener el recibo. Mariana entró y posó la mano sobre el sobre sin tocarlo. No era algo dramático, no fue una pelea, fue el gesto. Sus dedos encontraron la esquina del papel y la retiraron como si quitaran una piedra de un lugar que no debía tocarse. Me pareció torpeza. Luego me pareció evasión. Esa carta tenía dentro un recibo y una nota escueta. Transferencias, números, fechas. Uno de los números me llamó la atención. Era una cuenta que no conocía. Terminaba en 4572. Junto a ella, una fecha escrita a mano, 12 de julio. No sé por qué, pero al verlo mi estómago se apretó. Guardé el papel en mi bolso como si guardar la evidencia fuera forma de protegerla. La llevé conmigo como quien lleva un secreto que aún no sabe cómo usar. Un día hallé una foto fuera de lugar, entre las páginas de un libro de cocina. Era una imagen pequeña, impresa en papel barato, descolorida por los bordes. En la foto aparecían Diego y otra persona. No era una foto reciente, se veía que había sido tomada en un verano anterior, en la playa, ambos sonriendo con una tranquilidad que me cortó la respiración. El detalle que me paró fue la mano de Diego sobre el hombro del hombre que no era yo. Había una complicidad en esa postura que me dolió como un golpe imprevisto. No supe en qué momento la foto terminó en mi libro, ni quién la había dejado allí, pero la sostuve como si fuera algo frágil. La confrontación no fue hecha de acusaciones enormes. No conseguía, ni quería, aumentar el ruido con gritos. Fui por el camino sutil, porque así me enseñó la costumbre y porque, en el fondo, todavía buscaba una explicación que salvara lo que amaba. Llevé la foto a la cocina una tarde, la puse sobre la mesa y dije, «Mariana, ¿puedo preguntarte qué es esto?» Ella se quedó inmóvil, mis palabras flotaron entre nosotros. Su mirada fue una marea que primero me evitó y luego se clavó en mí con una frialdad que no le conocía. Fue entonces cuando entendí que no era torpeza. Era algo guardado. Ella murmuró una respuesta que no aclaró nada. No es lo que parece. Fue la respuesta que siempre usan para que todo parezca igual. Diego apareció en la puerta, confundido, y su voz buscó sostener el puente que yo pensaba que aún existía. «Mamá, no hay por qué dramatizar», dijo Diego, con esa mezcla de cariño y prisa que inventan los que no quieren mirar. Eso me dolió porque en sus ojos vi la necesidad de proteger algo que no era la verdad. Sentí la casa cerrándose alrededor de mí, las paredes mudas convertidas en cómplices. El silencio se volvió pesado. Hubo un instante en que pensé en callar, en dejar la foto en el libro y sonreír como si nada. Pero la imagen de las manos, la nota con la fecha y la cuenta, la palabra que había escuchado en el pasillo, me empujaron hacia una curiosidad que se transformó en decisión. No grité. No derramé la taza de café. Me limité a preguntar una vez más y a observar.
Vi cómo Mariana se enredaba en palabras suaves, cómo miraba a Diego buscando respaldo, cómo mi hijo evitaba mirarme a los ojos. Fue una actuación perfecta de evasión. Hasta parecía que estaban preocupados por mi salud mental. Ese gesto fue una puñalada sorda. Me sentí infantilizada. Me sentí reducida a la figura de la madre que se alarma por nada. Esa noche me acosté con la foto en la mano y la carta en mi bolso. Cerré los ojos y las imágenes se mezclaron. La risa de la Navidad, la mano de Diego, sosteniendo la taza, la fecha 12 de julio, la cuenta que terminaba en 4572 y la palabra Lucas que había resonado una tarde. Un nudo subió por mi garganta y no pude tragar. Me quedé mirando al techo, intentando nombrar la sensación, y la palabra que apareció fue miedo. Miedo que no era por la verdad en sí, sino por las consecuencias de conocerla. Miedo de que aquello rompiera algo irreparable. Me prometí entonces algo que no me hubiera imaginado, que no correría a exigir respuestas, que no dejaría que me hicieran sentir pequeña. Empezaría a juntar piezas, empezaría a observar con más atención, empezaría a escuchar sin que supieran que estaba escuchando. No para hacer daño, pensé, sino para entender, porque una madre no puede vivir con la incertidumbre clavada en el pecho, y porque había algo en mi naturaleza que no aceptaba ser tomada por tonta. ¿Que me están ocultando? La pregunta se repetía en mi cabeza como un latido insistente. ¿Quién es Lucas? ¿Qué significaba el 12 de julio? ¿Por qué esa cuenta? Las preguntas eran muchas y ninguna respuesta a la vista. Me volví experta en pequeñas vigilias, mirar cuándo apagaban el móvil, recordar nombres que no encajaban, anotar en un cuaderno las cosas que no debía olvidar. Todo esto no era valentía, era supervivencia, y aunque me doliera admitirlo, sentía en mi pecho una calma helada. No acababa de empezar. Tenía que saber, tenía que entender. Y las piezas las encontraría. No pude dormir. Me volvió esa misma imagen una y otra vez. La foto en el libro, la cuenta que terminaba en 4572, la palabra que resonó en el pasillo. Me quedé despierta mucho tiempo, con la casa respirando a mi alrededor, oyendo el ruido apagado del refrigerador, el viejo motor que siempre trae una compañía silenciosa. Había miedo, claro, ese frío conocido que se instala en el estómago. Pero había también una necesidad más fuerte, una necesidad que mordía y empujaba: saber. Saber o morir con la duda. Esa fue la opción que descarté de inmediato. Me levanté con cuidado, como quien no quiere despertar un animal dormido. Encendí la luz de la cocina, pero muy tenue. No era valentía, era cálculo. Preparé mi bolso con 4 cosas que pensé podrían servirme: mi libreta, un bolígrafo, el viejo móvil que usaba para emergencias y que Diego me había regalado años atrás, y una linterna pequeña que siempre estaba en el cajón del recibidor. No llevaba nada ostentoso, nunca lo he hecho. Muchas veces la discreción es mi mejor arma. Mientras salía, me veía a mí misma como en una película, una mujer común con una misión que creía privada. Había una parte de mí que sentía que lo que hacía era una traición menor, una curiosidad que me había convertido en detective por necesidad. Otra parte, más fría, repetía que no investigaba por diversión, que iba por justicia para mí, por la verdad que merecía. ¿Cuánto de esa verdad era por orgullo? No lo sé.
pero la mezcla de orgullo y dolor me empujó a hacer algo que antes ni imaginaba. Comencé por lo más sencillo: revisar lo que podía revisar sin forzar cerraduras ni cruzar límites que me harían perder la razón. Abrí la papelera de reciclaje del viejo portátil que Diego guardaba en la sala. Él tenía la costumbre de dejarlo sin cerrar, y encontré fragmentos de ventanas cerradas, notificaciones sueltas, nombres incompletos. Pasé la yema del dedo por la pantalla fría y reconocí la textura del vidrio, el mismo frío que sentí la primera vez que supe que algo no estaba bien. Había líneas de chats borrados, pero a veces la previsualización dejaba huellas, un nombre, un emoji, una palabra repetida. Lucas apareció en una notificación parcial. El estómago me dio un vuelco, luego revisé sus papeles, no rompí nada, no hacía falta, soy vieja y con paciencia. Los recibos suelen vivir en carpetas, en bolsillos de costura, en libros que no sospechan. Encontré uno: impresión pobre, los datos de una transferencia, el importe y la cuenta que ya conocía, esa que me había quedado grabada la última vez. Al mirar el número, sentí un vértigo que no me dejó sostener la hoja sin que me temblaran las manos. Hundí la punta del bolígrafo en la libreta y numeré la cuenta. Escribí la fecha que estaba al lado. No era la evidencia acabada, pero era un hilo del que tirar. Salir de casa para mirar con ojos nuevos parecía más arriesgado, pero lo hice. Fui a ver el trabajo de Diego con la excusa de dejarle una herramienta que se había olvidado. Caminé despacio por la calle, escuchando el rumor de los autos y el murmullo lejano de la ciudad, y me di cuenta de que cada paso dolía como si fueran huellas en algo que aún podía romperse. La oficina donde él trabajaba olía a papel y toner. El aire estaba impregnado del olor metálico de los archivadores. Hablé con 2 personas. Saludé con cortesía, pregunté por un recado, sonreí cuando la ocasión lo pedía. Nadie notó nada extraño en mí. La ventaja de ser madre es que permaneces en el paisaje familiar. La gente te interpreta como parte de la decoración. Viví de eso. A través de una charla casual, con la habilidad que dan los años, conseguí que una chica de recepción me dejara ver un documento que había sido extraviado en la actual temporada de facturación. Lo dejó anoche alguien muy tarde, dijo, y su voz tenía un matiz de curiosidad. No necesité más. Cuando hoy en día pides cosas pequeñas, a veces te las dan. Me devolví con un simple papel que contenía un ticket de pago, nada explosivo a primera vista, pero en la nota de concepto había una palabra que se repetía: reserva. Un hotel, pensé. ¿Reservas para quién? ¿Por qué había una reserva ligada a una cuenta que, casualmente, terminaba en los mismos 4 dígitos que yo había apuntado la noche anterior? Esa misma tarde pasé por el edificio en el que, según me dijeron, trabajaba Mariana. No quería confrontarla, solo quería ver, observar. Desde la puerta miré la fachada, conté la basura que quedaba en el ascensor, escuché el compás de unas conversaciones por teléfono filtrándose por las puertas. La oficina olía a café barato y a papel de impresora. Vi entrar a Mariana una tarde, cogida del brazo con una compañera, riendo como una niña que no teme. Me quedé un rato, pegada al cristal de una cafetería cercana, tomando un café que se volvió amargo al primer sorbo.
Le observé el gesto que hacía cuando hablaba por teléfono, la mano que escondía ligeramente la pantalla. Aprendí a reconocer los actos pequeños. Ellos dicen más que los grandes. Tapé mi curiosidad con prudencia, pero no pude evitar que también me asomaran las preguntas. ¿Anotaría ella la palabra reserva en un formulario a nombre de alguien llamado Lucas? ¿Sería esa cuenta un pago por un servicio, por un favor, por una mentira? ¿Por qué me costaba tanto aceptar la idea de que podía haber otra vida, una verdad escondida detrás de la mía? El pensamiento me revolvía y me empujaba a ir más lejos. Hablé con la vecina del tercero. Es una mujer observadora, de esas que lo ven todo y lo sueltan con la naturalidad de quien no se cree protagonista de novela. Le dejé la bolsa con pan en la puerta como excusa y fingí intereseos triviales. Ella, sin saber, me dio piezas. Los he visto ir y venir a horas raras, dijo, masticando palabras que sabían a verdad. A veces, Mariana se va muy tarde, añadió. La información llegó como una lluvia fina. No era suficiente para inundar, pero empapó lo que necesitaba. Escuchar de boca de otra persona que habían cambiado, que se movían con cautela, me dio permiso para creer que no estaba inventando cosas. Empecé a tomar notas con más sistematicidad. Cada nombre, cada fecha, cada gesto que me pareció fuera de lugar, quedó escrito en la libreta. No era un archivo perfecto, era un mapa que dibujaba con trazos inseguros, con manchas de café que lo hacían más humano. Predije reuniones que no existían, apunté salidas de madrugada, anoté llamadas que se repetían a la misma hora. La rutina me brindó hábitos y yo empecé a utilizarlos en mi beneficio. Las noches se volvieron vigilancia. Me escondí tras cortinas para ver el coche de Diego volver en horas tempranas y salir de nuevo con una prisa que decía más que las palabras. Aprendí a escuchar. Cuando alguien ríe por teléfono a las 2 de la mañana, la risa deja marcas. Aprendí a levantarme en mitad de la noche para mirar si la luz se encendía en su cuarto y cómo se apagaba de inmediato cuando yo me asomaba. Todo eso alimentaba la imagen de una doble vida, o al menos de zonas que yo desconocía. Cada confirmación me enchufaba a la necesidad de saber más. Un día, revisando una cajita de cosas pequeñas que había pertenecido a mi madre, encontré por azar una fotografía impresa en papel, una instantánea que mostraba a Diego junto a un hombre joven, ambos con los brazos como si se conocieran de toda la vida. El hombre no era Lucas necesariamente. Su rostro me parecía extranjero a lo que yo recordaba. Pero la foto tenía detrás una nota diminuta manuscrita. Para Diego, 12 de julio. La fecha me golpeó con la fuerza de una campana, la misma fecha que había visto escrita en la nota olvidada. Apunté la coincidencia en la libreta con las manos que empezaron a sudarme. Junté todo lo que tenía, la reserva de la oficina, el ticket con la palabra reserva, la nota con la cuenta y la fecha, la foto con la dedicatoria. Sentí que el rompecabezas empezaba a tener piezas que encajaban, pero aún faltaba la imagen completa. Y entonces imaginé algo que me obligó a pensar en la ética de mis actos. Grabar una conversación. La idea me vino como un golpe y se instaló con calma. ¿Era correcto? ¿Me convertía eso en ladrona de confidencias? ¿Dónde quedaba la dignidad de confrontar con palabras en vez de con pruebas?
Pensé en la posibilidad de que, si algún día necesitaba demostrar la verdad frente a ojos que se negaran a verla, una grabación podría ser la única prueba irrefutable. Me debatí entre el miedo y la necesidad. Recordé la sensación de la carta en mi bolso, el sobresalto al ver la foto en el libro, la forma en que Diego me había pedido que no dramatizara. Todo eso no era suficiente para armar una acusación pública. Necesitaría algo que hiciera callar las palabras suaves y las excusas. Una grabación limpiaría la bruma, expondría la conversación tal cual fue, sin interpretaciones. Pero también sabía que una grabación podía ser una herida permanente. Podía convertir a mi hijo en el centro de una humillación que no buscaba. ¿Tenía derecho a eso? ¿Era mi derecho a la verdad superior al derecho de proteger su imagen? La respuesta no llegó con claridad. Lo que sí llegó fue una certeza práctica. Si quería justicia, necesitaba pruebas. Si quería paz, necesitaba certezas. Y la duda de mañana me pesaría mucho más que la culpa de hoy. Así que me decidí. Tomé el viejo móvil que llevaba en el bolso, activé la grabadora de voz con manos que no dejaban de temblar y guardé el teléfono en el bolsillo interior de mi abrigo como quien esconde una semilla. No le dije nada a nadie, no pregunté permiso, no busqué héroes que me respaldaran. Era una decisión tomada en la soledad y en el frío de la madrugada. Antes de salir a probar la grabadora, pensé en la trampa moral que me tendía una pregunta. ¿Y si lo que oyera fuera inocente? ¿Y si mis miedos hubieran fabricado sombras donde no existían? Eso dolía más que imaginar traición. Pero el dolor de la duda me era intolerable. Necesitaba un final para el silencio. Era la única forma de saber si el precio de la verdad valdría la pena. Guardé la foto, la nota y los recibos en un sobre y lo puse en el fondo de mi bolso. Sentí el peso de las pruebas como un talismán que podría liberarme o hundirme. Di un paso fuera de la puerta. El aire estaba frío y la ciudad respiraba indiferente. Me acerqué a la puerta del edificio de Diego, abrí el picaporte con la mano que todavía contenía la linterna y pensé en la primera línea de una conversación que aún no existía. Presioné la grabadora con el pulgar y observé cómo la pequeña luz indicadora parpadeó. Estaba lista. Y aunque no sabía si ese sonido sería la prueba que necesitaba, supe que, de alguna manera, ya no había marcha atrás. Practiqué frente al espejo como quien ensaya un papel importante. Me quedé un rato observando mi rostro, las arrugas que se forman al sonreír, las marcas que deja la preocupación al dormir, la mirada que se enciende cuando la decisión toma forma. Susurré las frases que creía necesarias, las que no herirían sin ser verdad, y las que dejarían claro que no iba a tolerar evasivas. No quiero pelea, solo quiero respuestas. No me interesa juzgarte, quiero entender. Si hay algo que debo saber, dímelo ahora. Las palabras sonaban más firmes en mi boca que en mi cabeza. Las ensayé con distintos tonos, suave, firme, enojada, lastimada. Buscaba el equilibrio entre confrontación y dignidad. No deseaba romper más de lo necesario, aunque ya sabía que una verdad escondida tiene fuerza propia, o sale a la luz o carcome desde dentro. Escribí notas en pequeños papeles, las puse junto al lavabo, las dejé bajo la taza del café como si la casa misma me recordara el guión. Respiré profundamente varias veces, conté hasta 10 y volví a empezar.
El montaje que hice en mi mente fue corto pero intenso. La sala, la luz que cae desde la lámpara central, Diego sentado con la taza en las manos, Mariana llegando y el sonido moroso del reloj marcando los segundos. Pensé en música para la escena, una nota sostenida que se quiebra. Me repetí que no sería estruendosa, sería precisa. Practiqué cómo decir por qué me lo ocultaron, sin poner a nadie contra la pared. Practiqué mirar a los ojos y no a las manos. Practiqué la calma porque la calma suele desnudar mentiras. Cuando por fin me senté frente a ellos, la sala olía a pan recién hecho y a gel para manos. Una mezcla que me dio una punzada de ternura y asco al mismo tiempo. Mariana estaba en el sofá con una manta sobre las piernas, su cabello recogido, la cara lavada. Diego entró y dejó la chaqueta sobre una silla como si fuera a salir de nuevo. Todo era tan cotidiano que el acto de sacar la foto y la carta de la cartera pareció casi teatral. Puse la foto sobre la mesa con un movimiento que quería que fuera casual y no lo fue. Mariana, dije, y mi voz no tembló tanto como esperaba. ¿Qué es esto? Ella levantó la vista con esa señoría calculada que a veces usa cuando cree que la gente no entiende las sutilezas. Respondió con una calma helada. No es lo que parece. La frase me resultó familiar, como un eco. Diego se quedó inmóvil en la entrada, con la taza suspendida a medio camino de sus labios, la mirada vagando entre nosotros como una paloma que no sabe en qué rama posarse. Comencé despacio. Hablé de la foto. Pregunté por la dedicatoria. Recordé la nota con la fecha y la cuenta. Mis preguntas no eran ataques. Eran pedazos de una inquietud que pedía ser hilada. Mariana respondió con evasivas medidas. Es una foto vieja, mamá, de cuando éramos jóvenes. La dedicatoria es por una broma. La cuenta debe ser de algo de trabajo. Sus palabras eran una cortina fina que dejaba ver sombras detrás. Diego, por su parte, intentó cerrar el paso con levedad. No hace falta que dramatices esto ahora, mamá. Su tono mezclaba protección y prisa. Noté que buscaba la salida de la conversación como quien busca una ventana en un cuarto que se cierra. Sentí la sangre en la garganta como si mis palabras fueran un líquido que quería salir. No pronuncié grandes acusaciones, me limité a preguntas concretas y a pedir explicaciones sencillas, pero cada respuesta que recibía parecía diseñada para anclar una calma que no correspondía. Mariana sonreía con una tensión en los labios, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Diego evitaba mirarme directamente, como si mis ojos tuvieran el poder de convertir la habitación en interrogatorio público. El sonido del reloj se hizo más presente. Tic, tac, tic, tac. El vidrio de la ventana reflejaba las luces de la calle que parpadeaban. La taza sobre la mesa tembló un segundo, apenas perceptible, como si el gesto de la conversación la hubiese puesto en duda. Internamente, sentí cómo la paciencia se me hacía cristal frágil. Cada evasiva añadía una pequeña grieta. En un momento, Mariana se levantó con una excusa trivial. Voy a buscar algo en la cocina. Se fue dejando la puerta entreabierta y su figura quedó recortada contra la luz amarilla. Diego se acercó a la ventana como si buscar fuera una explicación de su propio nerviosismo. Respiré y pensé que quizá era el momento de conservar fuerza, de no tocar la herida abierta. Me contuve. Le dije a Diego,
No me minimices, no me trates como si fuera una exagerada. Sus ojos se clavaron en mí con esa mezcla de cansancio y mucho amor mal dirigido. Mamá, es que tú siempre... Eso fue todo. La frase quedó suspendida. Pude haberla convertido en un reproche, en una acusación cortante. Pero preferí otra cosa. Guardé la foto y la carta en mi bolso como quien recoge una promesa rota y me levanté. No quería un espectáculo que sirviera de escudo para sus silencios. Quizá por eso, al ver mi partida, Diego recuperó la compostura y me ofreció una sonrisa forzada. Hablamos luego, ¿sí? Salí al pasillo sintiendo que la conversación había quedado como un hilo deshilachado, visible, pero sin fuerza. Caminé por la acera con el bolso colgando del brazo y la sensación amarga en la boca. No fue una confrontación triunfante. Fue un encuentro que dejó más preguntas que respuestas, y lo que más me dolió no fue la falta de verdad, sino la ligereza con la que me trataron. Me sentí como una persona que llega al final de la función y descubre que el público ya se ha levantado, como si mis sentimientos fueran una escena secundaria. Pero la vida tiene esa manera de dar vueltas que no siempre previenes. Diego salió de la casa con prisa, con la chaqueta puesta y el teléfono en la mano. Su paso era tan apresurado que la puerta golpeó con fuerza. No pude evitar observarlo mientras se marchaba. En su prisa dejó algo sobre la mesa, el móvil apoyado, la pantalla encendida por un instante antes de apagarse. No era mi intención tocarlo, lo sé. Soy una mujer que respeta límites. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad se entrelazaron y la tentación fue más poderosa que la costumbre. Me acerqué, como quien va a ver la lluvia desde la ventana, y vi en el brillo pálido la sombra de una notificación, un nombre que parpadeó y desapareció. No pude identificarlo a tiempo. La prisa de Diego me dejó con una imagen inacabada. Esa prisa decía más que sus palabras. Una prisa que no es por trabajo, una prisa que es para alejarse de una escena incómoda. El pecho me dolió hasta sentir que la respiración se acortaba. Pensé en seguirlo, en detenerlo en la calle y exigirle que me explicara ahora, bajo la luz pública. Pero sabía que eso terminaría en gritos y en puertas cerradas. Pensé en esperar a que volviera, en enfrentarlo con calma, pero su marcha fue un cierre intermedio y me dejó con algo que solo podía describirse como un atisbo. Había algo en su móvil que alguien no quería que yo viera. Volví a casa con las manos vacías, pero la cabeza llena de escenarios. Esa misma noche, con las luces apagadas y la casa en silencio, la idea volvió a mí como un pulso insistente: recuperar la notificación. No la necesitaba para arreglar mi orgullo, la necesitaba para entender con datos fríos lo que mis sentidos ya intuían. Recuperar un mensaje borrado es un trabajo de paciencia y técnica, no un acto de violencia. Y yo, aunque sin mucha pericia digital, conocía a un viejo amigo que alguna vez me ayudó a recuperar fotos perdidas. Llamé en la madrugada, con la voz temblorosa por el frío y por la mezcla de esperanza y vergüenza, y le pedí que me enseñara a recuperar mensajes. Su respuesta fue breve: «Pásame el móvil cuando puedas». No obstante, no quedó todo en manos de la técnica. Dentro de mí algo había cambiado. Una frialdad nueva, una claridad que cortaba el ruido emocional. Sentí que la rabia se transformaba en un plan.
No podía gritar en la sala como la mujer desesperada que busca consuelo. Tampoco quería humillar ni destruir por venganza. Lo que quería era ordenar piezas y exponerlas en su forma más honesta, para que la verdad se viera sin adornos. La grabadora que llevaba conmigo desde la primera noche, la libreta con palabras y fechas, las fotos y los recibos, todo eso empezaba a formar un expediente que iba más allá de mi dolor. Empezaba a ser un mapa hacia una exposición pública que, si se hacía bien, no sería espectáculo sino justicia. Me acosté con la sensación de que había perdido esa batalla inmediata de la sala, pero no la guerra. La humillación de sentirme minimizada me dolió, claro. Sentí como el mundo me reducía a la figura de la madre sospechosa. Pero en esa herida nació una estrategia. Debía armar pruebas que hablaran por sí solas. Ya no bastaban preguntas. Necesitaba evidencia que tornara sus evasivas inútiles. Pensé en el público, vecinos, amigos, la familia extendida. Si mostraba la verdad con calma y con pruebas, el peso social correría por su cuenta. Si me encontraban gritando, me convertirían en el problema. Si presentaba pruebas, la balanza podría cambiar. Esa noche, antes de dormir, repetí en voz baja la frase que me había dicho a mí misma frente al espejo. No puedo gritar. Debo construir la verdad. Sentí que esas palabras eran una coraza y una brújula. Sabía que el siguiente paso ya no sería solo preguntar, sería ejecutar un plan con paciencia, precisión y, sobre todo, respeto por lo que aún quería conservar, a mi hijo. La decisión estaba tomada. Reuniría pruebas irrefutables y cuando las tuviera, las expondría de forma que no quedara lugar para las evasivas ni para la condescendencia. Sería una exposición serena, certera. Sería la verdad en su forma más desnuda. Empecé a dibujar el plan como quien traza un mapa en una mesa vieja, con lápiz, borrador y la paciencia de quien sabe que cada línea debe ser precisa. Me senté en la cocina con la libreta abierta, la lámpara encendida y una taza de café que ya no calentaba el alma, solo la mantenía despierta. Latas vacías se amontonaban en el cubo de reciclaje como testigos de noches en vela. El olor a café rancio me acompañaba como un hábito cómplice. Necesitaba estructura. Sin estructura, la rabia se disipa en impulsos y no en resultados. Llamé mentalmente a las fases. Fase A, fase B, fase C. Lo dije en voz baja, como quien nombra a 3 sombras para que dejen de asustar. Fase A, recolección. Fase B, prueba. Fase C, exposición. Nada espectacular. Solo pasos que se iban a encadenar hasta crear algo imparable. Porque el objetivo ya no era castigarlos con palabras, era mostrar sin posibilidad de réplica. Exponer. Que la verdad hable a su modo y recupere lo que me habían arrebatado. La dignidad de no tener que pedir explicaciones suplicando. La recolección empezó por lo digital. Tenía el viejo móvil grabador en el bolsillo desde la última vez, la libreta con fechas y números, la foto con la dedicatoria, los recibos con la cuenta terminada en 4 dígitos. Mi primer trabajo fue dar coherencia a esos trozos, convertir nombres sueltos en nombres confirmados, convertir fechas en patrones, seguir movimientos económicos con paciencia de arqueóloga. Pasé horas en la pantalla, el frío táctil de la cristalera,
haciendo búsquedas, revisando correos, aprendiendo funciones que antes me parecían mágicas. A cada cosa que encontraba, la imprimía en papel. Los papeles no se borran con un gesto nervioso. Eran como piedras que ponía en fila para ver el camino. Hablé con la vecina del tercero, la que observa y no comenta en voz alta. Le llevé una tarta de agradecimiento y, entre cosas banales, saqué una conversación que hoy me fue útil. Horas en las que ella había visto a Diego salir, coches que se marchaban en la madrugada, visitas inesperadas. No necesitaba que la vecina lo supiera todo, solo que sus recuerdos respaldaran lo que yo intuía. Conseguí también una breve charla con alguien del trabajo de Diego que, sin proponérselo, me confirmó una reserva a nombre de una empresa detrás de la cual había un servicio que no encajaba con su trabajo habitual. Esos detalles, recogidos con educación y silencio, se fueron agrupando en la libreta. La fase B exigía transformar indicios en pruebas. Aquí entró la técnica: recuperaciones de mensajes borrados, copias de transferencias, audios que podía extraer. Aprendí a usar programas sencillos con la ayuda de un viejo amigo. Me enseñó a ser cuidadosa con los archivos, a no tocar cosas que pudieran corromper la evidencia, recortar, pegar, ordenar. Hice carpetas que nombré con frialdad: bancos, mensajes, fotos. Cuando imprimía una captura de pantalla, la apoyaba con cuidado sobre la mesa como si fuera una reliquia frágil. El ruido de la impresora parecía el latido de alguien que se prepara para algo grande. No todo fue una carrera lógica. Los contratiempos llegaron como lluvias imprevistas. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la sala, escuché pasos en el pasillo. La tapa del cuaderno se me escapó y cayó con un golpe seco. Sentí que el mundo se detenía. Tocaron la puerta. Era la hija del vecino que venía a pedir azúcar. Fingí sorpresa y moderé la sonrisa. Le di un vaso y la conversación fue natural. Pero mi cuaderno quedó con páginas abiertas y líneas visibles. Minutos después, cuando revisé, vi que había una anotación que no debía. Un número parcialmente tachado que dejaba ver la cuenta de la que quería probar movimientos. Me quemó la garganta el miedo a que alguien lo leyera. Cerré la libreta con fuerza y la escondí en el fondo de un cajón que no cerraba bien. Ese miedo me enseñó a ser más cuidadosa. Improvisé protectores, sobresellados, fotos copiadas en doble, documentación guardada en la bolsa que llevaba siempre conmigo. La lluvia fue otro obstáculo práctico. Tenía planeado visitar a una persona que sabía de transferencias y reservas. La cita coincidió con una tormenta que dejó las calles peligrosas y guardias que no permitían entrar a ciertos edificios. Tuve que reagendar el encuentro, perder tiempo y con ello la prisa de mi plan. Pequeños detalles, pequeños retrasos. Cada vez que la realidad me obligaba a pausar, notaba el pulso de la ansiedad en mis manos. Las noches de espera son crueles. Los mensajes se quedan temblorosos en la pantalla, las horas se doblan y la cabeza multiplica escenarios. Pero aprendí algo esencial. Un plan riguroso acepta pausas. No se rompe por lluvia. Hubo momentos de improvisación necesarios. Una vez, al intentar obtener una copia de un recibo en la oficina donde se gestionaban gastos, me topé con un empleado que se mostró suspicaz y me pidió identificación.
No llevaba ninguna que me acreditara como interesada. Fingí ser una clienta confundida que buscaba información de un servicio anterior. Su desconfianza me olfateaba, y yo tuve que improvisar, contar una historia sencilla, pedir con cortesía, y al final conseguir lo que necesitaba. Esa noche me fui a casa con las manos manchadas de tinta y el corazón acelerado. El precio de la verdad exige pequeñas transgresiones dentro de la ley, preguntas que no parecen preguntas, insistencias disfrazadas de cortesía. Mientras recogía pruebas, pedí la ayuda de alguien en quien podía confiar sin riesgo. Una amiga de juventud que, por azares del destino, era abogada. Le hablé sin muchos detalles, solo lo esencial, que necesitaba asesoría para manejar documentos y, sobre todo, para no cruzar límites legales. Ella fue la brújula moral del plan. Sus consejos fueron simples pero firmes. No entrar en cuentas ajenas sin autorización, no difundir material sensible sin respaldo jurídico, preservar la privacidad tanto como fuera posible. Me gustó esa mezcla de coraje y prudencia. Con su ayuda, redacté la forma en la que presentaría las pruebas, ordenadas, fechadas, con copias y testigos, sin sensacionalismo. No buscaba destruirlos, buscaba que respondieran por lo que habían hecho. La fase C, la exposición, fue fruto de esa mezcla. Valentía y método. Sabía que la forma importaba tanto como el fondo. Una exposición hecha con ruido me haría perder credibilidad. Una exposición hecha con calma y pruebas no dejaría lugar a excusas. Preparé entonces una reunión familiar con la excusa de una cena para celebrar un cumpleaños que estaba por venir. Elegí el día, la hora y el tono. Un ambiente familiar, gente cercana, sonrisas previsibles. En la práctica, una cena permite que la gente muestre su rostro verdadero en compañía y que la sorpresa sea más radical. Preparé también una carta abierta que leería como quien dicta una declaración. No era un ataque, era un compuesto de hechos. Junté también un audio que, en su neutralidad, reproduciría una conversación que había necesitado documentar. Palabras dichas, tonos capturados, contradicciones que la palabra escrita no puede disimular. Hubo que coordinar con cuidado a la persona que sería el testigo. No podía sumar a nadie que tuviera conflictos con mi hijo o que fuera del todo conocido por la familia. Necesitaba a alguien neutral, con credibilidad. Pensé en la vecina observadora, pero su cercanía podía ser percibida como chisme. Pensé en la amiga abogada, pero su presencia podría intimidar. Al final, acordé con alguien que solo aparecería al final, que vería la documentación y que daría fe si la situación lo requería. Un viejo conocido del club de lectura, discreto y serio, que aceptó venir con la condición de no intervenir sin que yo lo pidiera. A medida que armaba la puesta en escena, la tensión subía como un hilo que se tensa. Mis noches eran de preparar discursos cortos y claros, de ensayar la lectura, de medir la respiración. Practiqué no imponer el tono, practiqué dejar que las pruebas hablaran por sí mismas, recorté frases que podían sonar a venganza y las sustituí por datos. Si mi propósito era restaurar dignidad, no podía caer en la trampa de la pompa vengativa. Tenía que exponer sin dramatizar, con la serenidad que desarma a una mentira.
El día de la cena, la casa olía a pan recién hecho y a limones. Coloqué servilletas como si fuera una anfitriona que no sospecha nada extraordinario. Todo debía lucir normal para que la caída fuera más evidente. Metí las copias en una carpeta azul y la dejé en un rincón de la mesa, cubierta con un mantel. Accesible pero no ostentosa. La carta la escribí con calma la mañana misma. Enumeré hechos, puse fechas, di nombres. La leí en voz baja para comprobar su ritmo. Debía sonar a verdad, no a ajuste de cuentas. La grabadora estuvo escondida en mi bolso, lista, con un archivo marcado con un nombre neutro. Sin embargo, la improvisación siempre vuelve. A mitad de la tarde, cuando revisaba por enésima vez la carpeta, la alarma de mi móvil sonó inesperadamente con un mensaje de mi hijo. Llego tarde. No te preocupes. Mi estómago dio un vuelco. Pensé que se marcharía y arruinaría la reunión. Pensé en cancelar. Pero recordé la razón por la que había llegado hasta aquí y no cedí. Ajusté el plan. Anticipé la lectura de mi carta para que, si él no estaba, la palabra corriera entre los presentes y la evidencia se asentara. Acepté la posibilidad de que no estuviera y, aún así, me planté. La exposición no dependía de su presencia emocional, dependía de la verdad. Antes de comenzar me quedé sola un momento en la cocina con la taza de café que ya había perdido su calor. Miré las manos, la libreta, los papeles. Sentí la duda, esa voz trémula que intenta justificar la retirada. ¿Habría ido demasiado lejos? ¿Tenía derecho a exponer aquello en público? ¿Y si lo que mostrara a un verdadero rompía lo poco que quedaba? Mi pecho se apretó. Fue entonces cuando recordé la razón que había empujado todas esas noches. No era la humillación, no era el castigo, era recuperar un lugar que me habían hecho cuestionar. Respiré profundamente y repetí en voz baja la consigna que me había sostenido tantas noches. Exponer para sanar, no para destruir. Con esa frase, como telón, me dirigí al salón. Me senté en el sillón principal con la carpeta sobre las rodillas. Hablé con voz clara, lenta. Leí la carta como quien entrega un legado en lugar de una acusación. Mostré la primera prueba. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejar hablar a los papeles fue. Cuando reproduje el audio, su frialdad arrancó las máscaras. Palabras sin adornos, contradicciones que las excusas ya no podían sostener. La sala pareció encogerse. La respiración del resto se hizo testimonial. No hubo gritos exultantes. Hubo, en cambio, un recogimiento incómodo que pesaba más que cualquier escándalo. La exposición no fue una cacería. Fue un acto quirúrgico que dejó al descubierto una red de omisiones y mentiras. Y cuando terminé, antes de que las palabras se volvieran amenazas o súplicas, comprendí algo esencial. La verdad, cuando se presenta con calma y hechos, genera sus propias consecuencias sociales. No tuve que gritar. La verdad hizo su daño justo en el lugar que debía, en la credibilidad de quienes la habían ocultado. Esa noche, mientras recogía los papeles y guardaba la carpeta, sentí una mezcla rara en el pecho, alivio y un vacío que la verdad no llenó del todo. Había logrado lo que me propuse, ahora quedaba lidiar con las consecuencias. Me acosté con el sonido de la lluvia ligera y en la oscuridad escribí en mi libreta una frase que ahuyentó la duda. La venganza que vale la pena no ensucia las manos, aclara la mirada.
Sentí que me había acercado a algo que no era revancha ciega, sino justicia necesaria. Y aunque no sabía qué vendría después, por primera vez en meses, la calma me pareció menos peligrosa que la ignorancia. La mesa estaba puesta como siempre: mantel blanco, velas que apenas parecían respirar, platos alineados como si la normalidad pudiera ordenarlo todo. Pero esa noche la casa tuvo un peso distinto, una densidad en el aire que se pegaba a la garganta. El sonido de los cubiertos sobre la loza sonaba más intenso. Las respiraciones de la gente se colaban entre los silencios y yo sentía cada una como un latido más en un pecho colectivo. Había elegido la cena para que la escena fuera íntima, para que la verdad se presentara entre rostros conocidos y no en el vacío de un tribunal. Era un teatro domesticado. La función, sin embargo, iba a desenmascarar lo que había ocurrido detrás de bastidores. Sostuve la carpeta con pruebas sobre mis rodillas como si fuera un talismán frío. La tela del mantel rozaba los papeles y su sonido me parecía música de tensión. La luz de la lámpara dibujaba sombras suaves en los pliegues de la carpeta. Antes de empezar, respiré una vez profundo. Noté la textura de la tapa bajo la yema de los dedos y la sensación breve de un vértigo que duró lo que tarda una exhalación. Mis manos estaban un poco húmedas. La tinta de mis notas se había secado, pero el sudor persistía en la base de las palmas. No dejé que eso me gobernara. Hice lo que había planeado: hablar claro, mostrar hechos, dejar que los papeles y las voces grabadas llevaran el peso. Abrí la carpeta y saqué la primera hoja. El papel crujió con un sonido seco que pareció resonar en la sala. Empecé leyendo en voz baja, casi como si dictara una lista. Nombres, fechas, transferencias, no eran invectivas, eran constancias. Fue la manera más limpia que encontré de empezar. Hechos ordenados, sin adjetivos explosivos. El timbre de mi voz se calmó a medida que pronunciaba cada número y cada dato, y noté cómo la atención de los presentes se concentraba en las letras impresas, como si la propia verdad tuviera la capacidad de atraer miradas y hacerlas sordas a evasivas. Luego puse un sobre la mesa y lo abrí despacio. Saqué la foto, la coloqué frente a mí y la miré con la misma serenidad con la que uno lee un documento. No había dramatismo en mi gesto, solo la certeza de que aquello estaba allí para hablar. Sus manos, las mías, temblaron un instante al sostenerla. Fue un temblor breve, más humano que escandaloso. La imagen tenía la calidad de los recuerdos mal guardados, bordes descoloridos, un sol que se notaba en las mejillas. La sostenía con cuidado, describí quiénes aparecían y la dedicatoria que llevaba al dorso. Al decir la fecha vinculada a la nota que había encontrado, un silencio pesado posó su peso sobre la mesa. Entonces reproduje el audio. Lo coloqué en el altavoz pequeño que había traído y pulsé play. El primer tic del archivo sonó como el golpe de un martillo que abre una puerta cerrada. Una voz, un tono, palabras que no admitían matices. Escuchar una confesión fuera de contexto puede ser brutal, pero también es la forma más limpia de exponer contradicciones. El timbre del audio tenía una frialdad mecánica. En él se escuchaban nombres, promesas incumplidas, excusas que no coincidían con las versiones ofrecidas en la sala. El ruido se coló por entre las conversaciones y, como esperaba, el efecto fue de una verdad que no necesita intérpretes.
Los rostros cambiaron como se mueven las sombras. Primero negación, esa barrera inmediata que se construye cuando la realidad es más difícil que el deseo. Luego un silencio contenido, pesado, como si el aire tratara de sostener el peso de lo que acababa de sonar. Diego parpadeó varias veces, buscando en la nada una forma de recomponer lo que oía. Mariana se llevó la mano a la boca y luego la bajó con las uñas marcando la piel, un gesto que parecía decir que la sorpresa la atravesaba por dentro. Sentí cómo su respiración se acortaba, cómo el tic-tac de un reloj en la pared aumentaba de volumen en mi percepción. Fui poniendo delante de ellos cada prueba como se colocan piezas en una mesa, un recibo, una reserva, una captura de pantalla con un número parcial de cuenta, un mensaje recuperado que argumentaba lo que las sospechas insinuaban. Cada objeto tenía una presencia física, el papel con su rugosidad, la foto con su brillo apagado, la pantalla con la luz que se apagaba y encendía. Describí la secuencia con calma para que no quedara lugar a interpretaciones vagas. Era importante que cualquiera que quisiera negar lo hiciera frente a hechos palpables. Mientras hablaba, observaba las manos de Diego y notaba cómo se crispaban en torno a la servilleta, cómo la taza frente a él temblaba ligeramente hasta que la dejó en la mesa con un golpe casi imperceptible. El primer recurso fue esa negativa automática. No es verdad, no sé de qué hablas, seguro es una confusión. Las palabras sonaban huecas contra la evidencia. La negación tiene el efecto inmediato de intentar proteger lo que se teme perder. Pero las pruebas eran mesas firmes y no permitían que la habitación se balanceara. Poco a poco, la negación fue perdiendo su energía. Escuché frases que sonaban a improvisación, explicaciones que se contradecían si uno escuchaba con atención. Fue entonces cuando noté el quiebre, una mirada que dejó de buscar apoyo y comenzó a buscar salida. Noté cómo la piel alrededor de los ojos de Mariana se tensó y cómo sus manos se volvieron frías a pesar de la sensación de calor en el ambiente. La sala se redujo a un murmullo apenas contenido. La conversación se volvió lenta, como si se moviera a través de un agua densa. Hubo un momento en el que una lágrima, tan pequeña que primero dudé en creer que era real, rodó por la mejilla de Mariana. La vi en cámara lenta en mi mente, la mirada que se desordena, la luz que capta el brillo de la lágrima, la gota que cae y golpea con suavidad el mantel. Fue una caída silenciosa, y con ella el efecto del audífono que parecía reproducir algo que ya no se podía tapar con palabras. Diego se llevó las manos a la cara y dejó escapar un sonido que no era exactamente llanto ni grito, era la expulsión de la sorpresa y del reconocimiento simultáneos. Quedaron en silencio, como expuestos. No hubo gritos ensordecedores, hubo un derrumbe más profundo, más devastador, el retirarse de las palabras, la pérdida de la estructura con la que se protegen las mentiras. Empecé a ver, alrededor, pequeñas reacciones que confirmaban lo que buscaba. Vecinos que se acercaban tímidamente a la puerta porque habían oído algo, teléfonos que cambiaban de manos como quien busca confirmación, miradas que antes eran cómplices pasaban a ser interrogativas. En un instante cinematográfico, vi a un invitado apartarse y escuchar el audio con una cara que iba trazando la incredulidad. Vi como una llamada, la que alguien intentó hacer para buscar ayuda o consuelo, quedó en silencio cuando la línea fue colgada sin palabras.
Vi cómo los teléfonos, esos pequeños centinelas de la vida privada, se apagaban uno a uno, como si quienes escuchaban quisieran congelar el momento y evitar que cualquier otra palabra se sumara y complicara más la verdad que ya se había desplegado. La humillación no fue un acto brutal ni público en su sentido más grotesco. Fue la derrota en el terreno del honor. Ver cómo alguien que había construido una imagen se quedaba sin argumentos fue en sí un castigo silencioso más eficaz que cualquiera de los escenarios ruines que mi mente podía imaginar. Los gestos lo decían todo. Las manos temblorosas de Mariana al sostener una taza que ya no calentaba, la silla que se desplazó hacia atrás con un crujido lento, la ceja de Diego que se arqueó como si su propio cuerpo rechazara lo que la mente ahora reconocía. Hubo un minuto en el que me sorprendí contemplando mi propia respiración. Sentí cómo, casi sin darme cuenta, mi pecho se liberaba de un peso que llevaba meses cargando. No fue un júbilo desmedido, fue más bien una calma densa, una quietud que llega cuando se apaga la fiebre. La música interna que había sido mi ansiedad bajó de volumen y la claridad apareció. La verdad había sido expuesta de tal manera que ahora la responsabilidad recaía en quien la había ocultado. No era una venganza con regodeo. Era algo más simple y más justo, restauración. Miré a mi hijo. Vi en su rostro una mezcla de vergüenza y de pérdida, no de bienes, sino de esa confianza que no se regala dos veces. No lo miré con furia exaltada, lo miré con la tristeza de quien comprende el daño que la mentira causa incluso a quien la urde. Vi también en la rigidez de Mariana ese instante en que la sociedad juzga y aísla, llamadas que no contestan, amigos que evitan mirarla directamente, el susurro leve de quienes pasan por la puerta con ojos que no saben si mirar hacia la ventana o hacia adentro. La reacción social fue inmediata y no me complació en un sentido grotesco. Fue natural y justa. La gente va reacomodando su confianza según lo que se revela. Algunos se acercaron en silencio, otros se mantuvieron a distancia, como si la cercanía ahora requiriera un permiso nuevo. La vergüenza, cuando es pública, actúa como un frío que aísla. No busqué eso por sadismo, lo entendí como consecuencia inevitable. La verdad, presentada con calma y hechos, obliga a que las relaciones se redefinan. Al final, la sala se quedó con un eco de palabras dichas y de silencios que pesaban. Recogí la carpeta sin prisa, con la sensación de alguien que ha completado una tarea densa. Guardé los papeles como se guarda una reliquia que ha servido para iluminar una oscuridad. No hubo celebraciones ni miradas de triunfo. Sentí algo más complejo, alivio mezclado con una tristeza que no se disipa con la justicia. La verdad restituye, pero deja huellas. La casa ya no era la misma porque ciertas certezas habían cambiado la arquitectura de la confianza. Cuando me retiré al cuarto, me senté en la cama y dejé que la noche me envolviera. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que había recuperado. Sentí una punzada por la imagen de mi hijo desconcertado, por la familia rota en su interior. Pero también sentí que la dignidad, esa cosa silenciosa que a veces las personas te quitan con excusas, volvía a mi nombre. No era un triunfo estruendoso, era una reparación íntima. En mi monólogo interior no hubo regocijo cruel,
Hubo reconocimiento de que la justicia que buscaba no era la venganza sanguinaria de las historias malas, era la verdad presentada con rostro humano. Me quedé con la certeza de que exponer era, en el fondo, un acto de amor propio, no permitir que mi vida se definiera por la mentira de otros. Respiré hondo, sentí cómo el ritmo de mi pecho volvía a una calma que había sido esquiva tantos meses. No era el final de todo, era quizá el comienzo de algo nuevo que obligaría a reconstruir, a perdonar o a alejarse. Yo, como madre, sabía que el camino sería doloroso, pero ahora la claridad me pertenecía. Y esa pertenencia, aunque viniera con soledad, no era un precio que rehusara pagar. Ahora que todo ha quedado a la vista, cuando la casa vuelve a llenarse de ese silencio que antes me asustaba, miro hacia atrás y siento el peso real de lo que ocurrió. No como una lista de pruebas ni como una escena dramática, sino como un viaje que me atravesó el corazón. Fingí no saber, reuní valor donde solo había miedo, y al final expuse una verdad que cambió para siempre a mi familia y a mí. No salí intacta, nadie lo hace, pero tampoco salí vacía. Aprendí que el respeto propio no se negocia ni siquiera con las personas que más amas, que poner límites no es traicionar, es proteger lo poco que nos queda cuando todo parece derrumbarse. Aprendí que la confianza, una vez rota, no se pega con palabras bonitas, sino con actos, y aún así puede no volver a ser la misma. Y aprendí que la verdad, aunque duela, tiene una fuerza que ninguna mentira puede sostener por mucho tiempo. No voy a decir que no sentí alivio, lo sentí. Como una respiración profunda después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Pero junto a ese alivio llegó también la pérdida, la imagen de una familia que ya no existe como antes, la certeza de que algunas heridas dejan cicatrices que no se borran. Por eso no glorifico lo que hice como si fuera una hazaña. No fue un trofeo. Fue una necesidad, una forma de no perderme a mí misma en el intento de salvar a otros. Si algo me dejó este camino, es la convicción de que el karma no siempre llega como un golpe espectacular. A veces llega en forma de miradas que se bajan, de silencios que pesan, de puertas que se cierran solas. Llega cuando la verdad se instala y ya no hay dónde esconderse, y en ese espacio, incómodo pero limpio, uno puede volver a empezar. Yo hoy cierro esta puerta con el corazón más liviano, aunque no del todo feliz. Respiro hondo, me permito sentir. Y sigo adelante, porque eso también es justicia. No quedarse atrapada en el pasado. Si esta saga de venganza te dio esa descarga de justicia, aplasta el like, suscríbete para más historias épicas y comparte tu historia de venganza en los comentarios. Haz clic en el siguiente video para ver otro más. Aprendí que a veces la justicia no es un grito, es un silencio que deja ver la verdad.